el bebé que nunca nació. Yo trabajo en una morgue desde hace más de 15 años. Es un lugar frío, tanto en temperatura como en ambiente. Con el tiempo, te acostumbras al silencio, a la soledad y al olor persistente de químicos que parece incrustarse en tu piel. Sin embargo, hay noches que incluso los años de experiencia no pueden preparar. Noches como la de aquel octubre de 1953, cuando algo ocurrió que hasta hoy me quita el sueño. Era una noche fría, con una lluvia suave que parecía susurrar contra las ventanas. Mi turno comenzaba como siempre, registrando ingresos, revisando fichas y preparando el espacio para las autopsias del día siguiente. La morgue estaba particularmente silenciosa esa noche, un silencio tan pesado que hacía eco en mi cabeza. Fue entonces cuando llegó el cuerpo. Una ambulancia vieja se detuvo frente a la entrada. El conductor bajó, empapado, y me entregó los papeles con una expresión de incomodidad que no supe interpretar en ese momento. La ficha indicaba lo básico. Una mujer, alrededor de los 30 años, muerta en un accidente de tránsito. Había algo más. Algo que hizo que mi estómago se encogiera. Estaba embarazada de 8 meses. La llevé a una de las salas de autopsias y deslicé la camilla con cuidado. Siempre trataba los cuerpos con respeto, pero algo en ella me hizo ser aún más cuidadoso. Su rostro estaba sereno, como si hubiera encontrado paz en la muerte, pero la hinchazón de su vientre hacía que esa escena fuera aún más perturbadora. Mientras llenaba los formularios, la morgue parecía más fría que de costumbre. Las luces parpadeaban ligeramente, algo que atribuía a la tormenta. Pero pronto, cosas más extrañas comenzaron a suceder. Estaba registrando el cuerpo cuando escuché un ruido. Era suave, apenas un susurro, como si alguien hablara en la habitación contigua. Fui a revisar, pero no había nadie. Volví a la sala, tratando de convencerme de que era mi imaginación, y continué con mi trabajo. Mientras movía el cuerpo para los análisis preliminares, sentí algo extraño. Era como si el aire en la habitación se volviera más denso, como si algo invisible estuviera observándome. Entonces lo escuché. Un golpe sordo, suave, que provenía de la camilla. Me quedé paralizado. Era imposible. El cuerpo estaba muerto. No podía moverse, no podía hacer ruido. Pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Lo sentí venir del vientre de la mujer. Mi mente intentó buscar una explicación lógica. Tal vez era un espasmo post-mortem, algo que había leído en algún libro, pero esto era diferente. Era como si algo golpeara desde dentro, como si quisiera salir. Encendí una luz más fuerte y me acerqué, mis manos temblando. Coloqué una mano sobre el vientre esperando sentir algo, cualquier cosa, y lo sentí. Un movimiento, leve pero inconfundible, como si algo se agitara dentro. Retrocedí de un salto, casi derribando la bandeja de instrumentos. Esto no podía estar pasando. La mujer estaba muerta, lo sabía. Y un feto de 8 meses no podía sobrevivir sin su madre por tanto tiempo. Pero entonces, ¿qué era lo que se movía? El golpe se hizo más violento, y la camilla comenzó a vibrar ligeramente. Sentía que mi corazón iba a explotar. Todo mi instinto me decía que saliera corriendo, pero algo, una mezcla de fascinación y terror, me mantuvo en el lugar. El aire estaba tan frío que podía ver mi aliento, y las luces comenzaron a parpadear con más frecuencia. Fue entonces cuando escuché el llanto. Era un llanto de bebé, débil, pero claro. Provenía del vientre de la mujer. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero no la había. El llanto se intensificó, llenando la sala con un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me acerqué a la camilla, mis manos temblando. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Con un escalpelo, hice una incisión en el vientre, rezando porque todo esto fuera una pesadilla de la que despertaría pronto. Cuando abrí el vientre lo vi. No era un bebé. No puedo describir exactamente lo que era porque mi mente aún se niega a aceptarlo. Era pequeño, sí,
del tamaño de un recién nacido, pero su piel era de un color gris ceniza, y sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber la luz. Tenía pequeñas extremidades, pero sus manos terminaban en garras, y su rostro era una mezcla de humano y algo que no puedo identificar, algo que no debería existir. El llanto se detuvo, y la cosa giró su cabeza hacia mí. Sentí que me miraba directamente al alma. Antes de que pudiera reaccionar, se movió. Saltó de la camilla con una velocidad imposible y desapareció en la sombra de la sala. Corrí hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza, pero estaba cerrada. Intenté abrirla, pero era como si algo la mantuviera bloqueada. Entonces escuché el sonido. Pasos pequeños, rápidos, que se movían alrededor de la sala. Las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. El sonido se detuvo, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero cuando miré hacia la camilla, lo vi. La cosa estaba de pie sobre el cuerpo de la mujer, observándome con esos ojos negros. Abrió la boca, y un sonido salió de ella, un grito agudo que no era humano. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Lo siguiente que supe fue que estaba afuera, bajo la lluvia, con las manos cubiertas de sangre. La morgue estaba en silencio, y cuando entraron mis compañeros del turno siguiente, encontraron la sala vacía. El cuerpo de la mujer había desaparecido. No había rastros de lo que había ocurrido, excepto por las marcas de garras en las paredes. Dejé ese trabajo poco después. Me mudé lejos, intentando dejar atrás lo que vi esa noche, pero nunca pude. A veces, en la oscuridad de mi habitación, escucho ese llanto débil y siento que algo me observa desde las sombras. Sé que esa cosa sigue ahí, en algún lugar, y sé que no es algo que pertenezca a este mundo. La niña en la camilla. Trabajo en una morgue desde hace más de una década. Aquí, la muerte no es un evento, es una rutina. Cada cuerpo tiene su historia, y yo aprendí a escuchar esas historias a través de las marcas en su piel, las heridas, las cicatrices. Pero hay una historia que nunca quiero volver a escuchar, una noche que desearía borrar de mi mente. Sucedió en 2020, y todavía me persigue. Era invierno, una de esas noches donde el frío parecía atravesar las paredes del edificio. Había nevado durante la tarde, y la ciudad estaba sumida en un silencio extraño, casi reverente. Mi turno comenzó a las 9, como siempre. La lista de ingresos era corta: un par de accidentes de tráfico y el cuerpo de una niña que había muerto en un incendio. Fue esa entrada la que hizo que mi estómago se encogiera. La niña tenía 8 años, según el informe. La encontraron en lo que quedaba de una casa destruida por el fuego. No había otros sobrevivientes. Los paramédicos anotaron que había sido encontrada en su cama, como si no hubiera intentado huir del incendio. Algo en esa imagen me inquietó más de lo habitual, pero me obligué a no pensar demasiado en ello. Aquí uno aprende a no involucrarse emocionalmente. Es la única manera de sobrevivir. El cuerpo llegó alrededor de las 10. Lo trajeron envuelto en una sábana blanca que estaba manchada con hollín y sangre seca. Los técnicos me dejaron el cuerpo en la sala de autopsias, me entregaron los papeles y se fueron sin decir mucho. Tal vez ellos también sintieron lo que yo. Una pesadez en el aire, como si algo invisible nos estuviera vigilando. Deslicé el cuerpo de la camilla de transporte a la mesa de autopsia. Su pequeño tamaño me golpeó como un puño en el estómago. Aunque el rostro estaba parcialmente quemado, aún se podía distinguir que había sido una niña hermosa. Su cabello, ennegrecido por el fuego, caía en mechones desordenados alrededor de su cabeza. Sus ojos estaban cerrados, y por un momento parecía estar dormida. Empecé con el procedimiento de rutina: registro de lesiones externas, toma de muestras, pero mientras trabajaba, noté algo extraño.
El ambiente de la sala estaba más frío de lo habitual, y aunque las luces estaban encendidas, las sombras en las esquinas parecían más oscuras, más densas. Traté de ignorarlo y continuar. Fue entonces cuando escuché la risa. Era suave, apenas un susurro, pero claramente una risa infantil. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, pero estaba solo. La sala de autopsias estaba completamente cerrada, y la única entrada era la puerta detrás de mí. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero la risa volvió, esta vez más clara, más cercana. Me giré hacia la camilla, y lo que vi hizo que mi sangre se helara. La niña estaba sentada. Su cuerpo, que minutos antes estaba inmóvil, ahora se erguía sobre la mesa de autopsias. Su cabello quemado caía en mechones irregulares, y su piel, negra y agrietada, parecía brillar bajo la luz fluorescente. Pero lo peor eran sus ojos. Eran pozos oscuros, llenos de lágrimas negras que se deslizaban por su rostro, dejando rastros oscuros en su piel. No podía moverme. Mis piernas estaban clavadas al suelo, y mi mente era un torbellino de miedo e incredulidad. La niña levantó la cabeza lentamente, y su sonrisa, esa sonrisa me perforó el alma. No era una sonrisa feliz, era una mueca torcida, burlona, como si supiera algo que yo no. ¿Por qué no me ayudaste?, dijo con una voz suave, infantil, pero cargada de algo más. Algo que no era humano. Intenté responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No podía apartar la vista de sus ojos, esos pozos oscuros que parecían succionarme. La risa volvió, pero esta vez no era la suya. Venía de todas partes, como si la sala misma estuviera riéndose de mí. Finalmente, mi instinto de supervivencia se activó. Retrocedí lentamente hacia la puerta sin quitarle la vista de encima. La niña no se movió, pero sus ojos me siguieron, penetrando cada fibra de mi ser. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la puerta, las luces comenzaron a parpadear. El zumbido de los tubos fluorescentes era ensordecedor, y las sombras en las esquinas parecían moverse, acercándose. Salí corriendo de la sala y cerré la puerta detrás de mí. Mi respiración era rápida y superficial, y mi corazón latía con fuerza. Me quedé apoyado contra la puerta, escuchando. La risa había cesado, pero el silencio que quedó en su lugar era aún más aterrador. Reuní el valor para regresar unos minutos después, acompañado por el guardia nocturno. Le conté lo que había visto, aunque sabía que no me creería. Cuando abrimos la puerta, la sala estaba en completo silencio. El cuerpo de la niña estaba nuevamente acostado, inmóvil, como si nada hubiera pasado. El guardia me dio una mirada desconfiada, murmurando algo sobre el cansancio, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche no volví a entrar a la sala de autopsias. Me quedé en la oficina, con las luces encendidas y la puerta cerrada. No podía dejar de pensar en sus palabras. ¿Por qué no me ayudaste? Nunca había sentido una culpa como esa, como si realmente hubiera fallado en salvarla, aunque sabía que era imposible. Los días siguientes fueron una lucha constante con el miedo. Pedí un cambio de turno, pero incluso lejos de la morgue, la imagen de la niña seguía persiguiéndome. A veces, en la oscuridad de mi habitación, sentía su presencia, y en mis sueños, la veía de pie al pie de mi cama, con esos ojos llenos de lágrimas negras y esa sonrisa que parecía devorarme. Sé que nunca podré escapar de esa noche. Y a veces me pregunto si, cuando finalmente llegue mi momento, la encontraré esperándome en el otro lado, con esa misma sonrisa. La mujer sin ojos. Mi nombre es Raúl, y trabajo en una morgue de provincia. Mi vida no es emocionante ni especialmente feliz, pero es mía. Los días y las noches se mezclan en el frío y el silencio de este lugar. Aquí, la muerte no es un visitante inesperado, es un residente permanente. Pero lo que ocurrió aquella noche
Eso no fue la muerte común. Eso fue algo más. Era 1954, una época en la que las carreteras eran estrechas, peligrosas, y los accidentes de tránsito eran frecuentes. La noche había comenzado tranquila. El reloj marcaba las 10 y yo estaba terminando de registrar los ingresos del día. Había revisado un par de cuerpos y anotado sus detalles con la eficiencia mecánica que viene con los años de experiencia. Pero cuando trajeron a la mujer, supe que algo no estaba bien. La ambulancia llegó con una lentitud poco habitual, como si los mismos paramédicos no quisieran estar allí. El conductor bajó y, sin mirarme directamente, me entregó la documentación. Era el cuerpo de una mujer joven, de unos 30 años, que había muerto en un accidente automovilístico. Según el informe, había perdido el control del vehículo en una curva cerrada y se había estrellado contra un árbol. Algo normal, pensé, hasta que vi el cuerpo. Cuando destapé el cadáver, un escalofrío me recorrió la espalda. Era una mujer de piel pálida y cabello oscuro, todavía enredado con ramas y hojas del accidente. Su rostro estaba casi intacto, excepto por un detalle. No tenía ojos. Las cuencas estaban vacías, negras, como si alguien hubiera arrancado los globos oculares con precisión quirúrgica. Pero no había sangre, no había signos de trauma reciente. Era como si hubiera vivido así. Intenté no pensar demasiado en ello. Había visto cosas extrañas antes y aprendí a no dejar que se metieran bajo mi piel. Coloqué el cuerpo en una de las cámaras refrigeradas, anoté los detalles en el registro y me dispuse a continuar con mi trabajo. Pero algo en el aire esa noche era diferente, más pesado, más frío. Horas más tarde, estaba sentado en mi escritorio, revisando algunos documentos, cuando escuché un ruido. Fue leve, como un susurro, o el roce de una tela contra el metal. Al principio lo ignoré, pensando que era el viejo sistema de ventilación de la morgue. Pero entonces se repitió, más fuerte, más cercano. Me levanté, linterna en mano, y caminé hacia la sala principal. La luz del pasillo era tenue, y el frío parecía intensificarse con cada paso que daba. Cuando entré a la sala, todo estaba en orden. Las cámaras estaban cerradas, las mesas limpias, y el silencio era casi abrumador. Pero había algo que no podía ignorar, una sensación, como si alguien me estuviera observando. Volví a mi escritorio, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero apenas me senté, escuché algo más. Esta vez fueron pasos, suaves, lentos, resonando en el suelo de baldosas. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No quise encender la alarma. No quería parecer paranoico, pero no podía ignorar la sensación de que no estaba solo. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Fui al pequeño cuarto de monitoreo y rebobiné la grabación de las últimas horas. Todo parecía normal hasta que vi algo que me hizo congelarme. En una de las cámaras, ubicada en la sala principal, se veía claramente cómo la puerta de una de las cámaras refrigeradas se abría lentamente. La misma donde había colocado el cuerpo de la mujer. Pero no había nadie allí para abrirla. Y luego, algo más. Una sombra, apenas visible, moviéndose hacia el centro de la sala. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Tomé un atizador que usábamos para mover las bandejas pesadas y me dirigí de nuevo a la sala principal. Esta vez, las luces parecían más tenues, como si algo estuviera apagándolas poco a poco. Cuando entré, sentí el aire volverse más pesado. No era el frío habitual de la morgue, era algo más, algo que parecía chupar la energía de la habitación. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie frente al refrigerador, exactamente donde había colocado su cuerpo. Era la mujer. Su cabello caía sobre su rostro, ocultando las cuencas vacías de sus ojos. Sus manos estaban levantadas, apuntando hacia su cara como si buscara algo. Su cuerpo no se movía, pero podía sentir su presencia, un aura de desesperación que casi me hacía caer de rodillas. ¿Quién?
Intenté hablar, pero mi voz apenas salió como un susurro. La mujer giró lentamente su cabeza hacia mí. Aunque no tenía ojos, sentí su mirada clavándose en mí, atravesándome. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Lo único que pude hacer fue mirar. De repente, las luces comenzaron a parpadear. La figura de la mujer se movió hacia mí, lenta pero decidida. Cada paso resonaba en mi cabeza como un tambor. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, las luces se apagaron por completo. El silencio era total. Ni siquiera podía escuchar mi propia respiración. Entonces, sentí algo. Un roce en mi rostro, como si una mano helada hubiera pasado sobre mi piel. Y luego, un susurro, apenas audible, pero claro como el cristal. Mis ojos, devuélvemelos. No sé cómo encontré las fuerzas para moverme, pero lo hice. Corrí a ciegas hacia la salida, tropezando con mesas y bandejas. Cuando finalmente llegué al pasillo, encendí la linterna y apunté hacia la sala. Estaba vacía. Las luces volvieron y todo parecía en orden, pero sabía que algo había cambiado. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi supervisor. Me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero no dijo nada. Más tarde, mientras revisaba los archivos de la mujer, encontré algo que me dejó helado. Según el informe, había perdido la vista meses antes del accidente en un procedimiento médico fallido. El detalle era menor, casi insignificante, pero sentí que lo explicaba todo. Dejé el trabajo poco después. No volví a la morgue, pero los recuerdos me persiguen. En las noches más oscuras, a veces siento que alguien me observa, que algo me sigue. Y cuando miro al espejo, hay momentos en los que creo ver su reflejo detrás de mí, con esas cuencas vacías que buscan lo que nunca podrán recuperar. El grito en la noche. Mi nombre es Diego, y trabajo en una morgue desde hace 12 años. No sé cómo explicar lo que me mantiene aquí, si es el dinero, la rutina, o simplemente la idea de que, entre los muertos, el silencio es algo seguro. Pero esa noche, la noche lluviosa de 1953, descubrí que incluso los muertos pueden romper el silencio de formas que ningún vivo podría imaginar. Era una noche de tormenta. Las gotas de lluvia golpeaban con fuerza contra las ventanas del edificio, y el sonido constante de los truenos hacía eco en los pasillos vacíos. Había llegado a mi turno como de costumbre, registrando los cuerpos del día y organizando los archivos para la autopsia del día siguiente. 3 cadáveres habían llegado esa tarde, todos hombres, todos víctimas de un accidente ferroviario que había ocurrido a las afueras del pueblo. A eso de la medianoche, la lluvia se intensificó, y el viento comenzó a golpear las puertas con fuerza. Las luces del pasillo parpadeaban ocasionalmente, algo que no era raro en noches de tormenta, pero aún así me ponía nervioso. Decidí distraerme con los papeles, sumergiéndome en los detalles clínicos, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. El grito llegó poco después. Era un sonido desgarrador, profundo, como si alguien estuviera sufriendo un dolor inimaginable. Provenía de la sala principal, del área de los refrigeradores. Me congelé en mi asiento, el bolígrafo cayendo de mis dedos. El sonido no podía ser real. Estaba solo en la morgue, y los refrigeradores contenían cuerpos fríos, inertes. Y aún así, lo había escuchado. Me levanté lentamente, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Tomé una linterna, aunque las luces seguían funcionando, y caminé hacia la sala. Cada paso resonaba en el suelo de baldosas, y el zumbido de los fluorescentes parecía más fuerte de lo normal. Al llegar a la puerta, me detuve, dudando por un momento antes de entrar. La sala estaba fría, más fría de lo habitual, y el aire parecía más pesado,
como si algo invisible lo llenara todo. Los refrigeradores estaban cerrados, sus manijas brillando bajo la luz parpadeante. Me quedé inmóvil, escuchando. Todo estaba en silencio, excepto por el golpeteo de la lluvia en el techo. Me convencí de que el grito había sido mi imaginación, un producto del cansancio y el aislamiento, pero cuando me giré para irme, lo escuché de nuevo. Era más débil esta vez, casi un susurro, pero inconfundible. Venía del refrigerador más cercano, el que contenía el cuerpo de un hombre que, según los informes, había muerto instantáneamente en el accidente. Sentí un nudo en el estómago mientras me acercaba, mi linterna temblando en mi mano. Cuando llegué al refrigerador, me detuve frente a la manija. Mi mente gritaba que me detuviera, que no abriera esa puerta, pero mi mano se movió por sí sola, como si algo me estuviera obligando. Giré la manija y tiré de la puerta. El cadáver estaba allí, como debería estar. Era un hombre de unos 40 años, con el rostro pálido y el cuerpo cubierto de moretones. Pero algo estaba mal. Su boca estaba abierta, mucho más de lo que era natural, y sus ojos, aunque cerrados, parecían estar luchando por abrirse. Me incliné para observar más de cerca, mi corazón latiendo con fuerza, y entonces lo vi. Un movimiento, leve pero innegable. Sus labios temblaron, y un sonido bajo salió de su garganta, como un gemido sofocado. Retrocedí de golpe, tropezando con una de las mesas y cayendo al suelo. Mi linterna rodó lejos, dejando la sala en penumbras. El frío se intensificó, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. «¿Quién está ahí?», grité, aunque sabía que no había nadie más. El grito no se repitió, pero algo peor ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, y el zumbido se transformó en un chirrido agudo que llenó mis oídos. Me levanté tambaleándome, buscando mi linterna, pero mis ojos no podían apartarse del cadáver. Su boca seguía abierta, y ahora parecía que una sombra se formaba dentro, como si algo estuviera saliendo de su garganta. Corrí hacia la puerta sin atreverme a mirar atrás. Cerré la sala con llave y me refugié en la oficina. Mi respiración era un jadeo incontrolable. Me quedé allí hasta el amanecer, con las luces encendidas y las manos temblando. No volví a entrar a la sala esa noche. Al día siguiente, cuando llegó mi relevo, decidí contarle lo sucedido. Mi compañero me miró con incredulidad, pero accedió a revisar la sala conmigo. Cuando abrimos la puerta, todo parecía en orden. Los refrigeradores estaban cerrados, y el cadáver en el cajón que había abierto no mostraba signos de haber cambiado. Su boca estaba cerrada, y su expresión era tranquila. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, pero sabía que no era cierto. Esa noche, el grito era real. Lo que vi en su boca, esa sombra, era real. Desde entonces, odio estar solo en la morgue. Cada vez que escucho un sonido extraño o siento que el aire se enfría, mi mente regresa a esa noche, al hombre con la boca abierta y al grito que parecía venir de otro mundo. Hay cosas que no deberían romper el silencio de la muerte, pero esa noche, el silencio se rompió, y nunca volvió a ser el mismo. El cadáver que sonreía. Trabajar en una morgue no es algo que muchas personas puedan soportar. No es solo el olor, el frío o la constante presencia de la muerte. Es la soledad, el silencio pesado que envuelve cada turno nocturno, y esa sensación de que los muertos, aunque inmóviles, siempre están presentes. Durante años pensé que lo peor que podía pasarme era acostumbrarme a todo eso. Pero una noche, algo cambió. Algo que no puedo olvidar, no importa cuánto lo intente. Era 1951, y yo llevaba poco más de un año trabajando en la morgue de un hospital provincial. Mis compañeros bromeaban sobre cómo me había acostumbrado rápidamente al ambiente, pero en el fondo, sabía que solo me lo repetía para convencerme de que era cierto.
Aún así, era un trabajo, y en esos tiempos, uno no podía permitirse ser quisquilloso. Aquella noche, mi turno empezó como cualquier otro. Llegué a las 9, firmé el registro, y comencé a revisar la lista de cuerpos ingresados. No había muchos, lo cual era extraño para un viernes. Uno de los cuerpos, sin embargo, destacó de inmediato, el de un hombre que había sido asesinado brutalmente. Según los informes, lo encontraron en un callejón, con el rostro completamente desfigurado. Era un caso espeluznante, incluso para mí. Cuando trajeron el cuerpo, lo colocaron sobre una de las mesas de autopsia. Tenía una sábana cubriéndolo, pero podía haber manchas de sangre oscura empapando el tejido. Me armé de valor, coloqué guantes y lentamente retiré la sábana. El hombre debía tener unos 40 años. Su rostro era una masa de carne y sangre, con cortes profundos que dejaban ver el hueso en algunos lugares. Pero lo que más me inquietó fue la posición de su boca. Estaba abierta, congelada en lo que parecía un grito. Me dije a mí mismo que era algo común en los cadáveres, pero había algo extraño en esa expresión, algo que no podía nombrar. Procedí a registrar los detalles del cuerpo, anotando cada herida y cada característica visible. El aire en la sala se sentía más frío de lo habitual, pero lo atribuí al sistema de refrigeración. Mientras trabajaba, noté que el silencio parecía amplificado, como si el espacio absorbiera cada sonido. Incluso mis propios movimientos sonaban distantes. Alrededor de las 10, tomé un breve descanso. La cafetera en la oficina contigua era mi único consuelo durante las largas noches. Me preparé una taza y me senté, tratando de sacudirme la sensación de incomodidad que el cadáver me había dejado. Pero algo no estaba bien. Sentí un escalofrío recorrerme, como si algo invisible estuviera observándome desde las sombras. Regresé a la sala principal, con la taza de café en una mano y mi linterna en la otra. Cuando entré, lo primero que noté fue el olor. Era más fuerte que antes, un aroma metálico que quemaba la nariz. Dejé el café sobre una mesa y me acerqué al cuerpo. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero mientras más miraba, más clara era la realidad. La expresión del cadáver había cambiado. El grito que había visto antes ya no estaba. Ahora tenía una sonrisa, una mueca grotesca que parecía burlarse de mí. Sus labios, aunque desgarrados y manchados de sangre, se habían curvado hacia arriba. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Intenté convencerme de que era imposible, de que los cadáveres no podían cambiar de expresión, pero allí estaba, sonriéndome. Me acerqué lentamente, inclinándome para observarlo mejor. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi ser me gritaba que saliera corriendo. Pero entonces ocurrió algo que nunca podré olvidar. Sus labios se movieron. Fue apenas un leve temblor, casi imperceptible, pero lo vi. Retrocedí de golpe, tropezando con una bandeja de instrumentos que cayó al suelo con un estruendo. El sonido rompió el silencio de la morgue, pero no disipó el miedo que me paralizaba. Quise gritar, pero mi voz se atoró en la garganta. El cadáver permaneció inmóvil, pero esa sonrisa seguía ahí, como si supiera algo que yo no. La luz en la sala parpadeó ligeramente, y sentí como el aire se volvía más pesado. Mi respiración era rápida y superficial, y cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, reuní el valor para acercarme de nuevo. Extendí una mano temblorosa y toqué su rostro. Estaba frío, rígido, como cualquier otro cadáver. Pero esa sonrisa no se había ido. Salí de la sala, cerrando la puerta detrás de mí. Fui a buscar al guardia nocturno, un hombre mayor llamado Jacinto, que siempre parecía despreocupado. Le conté lo que había visto, esperando que me llamara loco o que, al menos, me diera una explicación lógica. Pero cuando lo llevé a la sala, la sonrisa había desaparecido. El cadáver estaba como al principio, con la boca abierta en ese grito congelado.
Jacinto me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Debes estar cansado, muchacho. Es fácil imaginar cosas en un lugar como este. Quise discutir, decirle que lo había visto, pero las palabras murieron en mi garganta. ¿Cómo podía explicar algo que ni yo mismo entendía? Esa noche no pude volver a la sala. Me quedé en la oficina con la puerta cerrada y las luces encendidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa, esos labios moviéndose, como si quisieran decirme algo. Cuando llegó la mañana, salí del trabajo sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un tormento. No podía dormir, y cuando lo hacía soñaba con el cadáver, con esa sonrisa que parecía perseguirme. A veces, sentía que alguien me observaba desde la esquina de mi habitación, pero cuando encendía la luz, no había nadie. Incluso fuera del trabajo, esa sensación de ser observado nunca desapareció. Finalmente, pedí que me trasladaran a otro turno. No volví a ver ese cadáver, pero sé que lo que vi fue real. A veces, en las noches más silenciosas, siento que esa sonrisa sigue conmigo, escondida en las sombras, esperando el momento perfecto para aparecer de nuevo, y sé que, cuando lo haga, no podré escapar. El cadáver que respiraba. La morgue no es un lugar para los vivos. Es un espacio donde el tiempo parece detenerse, donde el frío cala hasta los huesos y donde el silencio tiene un peso casi tangible. Cuando comencé a trabajar allí, hace casi 10 años, me dijeron que eventualmente me acostumbraría a la atmósfera. Pero no es el ambiente lo que te come por dentro. Son las cosas que ves, las que sientes, las que no puedes explicar. Era 1950, y yo era un joven recién llegado al mundo laboral. Había conseguido el puesto en la morgue gracias a un conocido de mi padre, un trabajo que nadie quería pero que pagaba lo suficiente. Mi turno era de noche, cuando la ciudad dormía y la morgue parecía más viva que nunca, aunque solo por la sensación constante de que no estaba solo. Recuerdo esa noche en particular como si hubiera ocurrido ayer. Era un lunes, tranquilo, el tipo de noche en la que no esperas sobresaltos. Había recibido un cuerpo hacía unas horas, un hombre que, según los reportes, había muerto de un ataque al corazón en un bar del centro. Nada extraordinario. Lo había registrado, preparado, y lo había dejado en una de las cámaras refrigeradas, listo para la autopsia al día siguiente. La madrugada avanzaba, y yo estaba solo en la pequeña oficina contigua al área principal. Estaba revisando papeles, con una taza de café frío a un lado, cuando escuché un ruido. Era un sonido sutil, casi imperceptible, como un roce, algo moviéndose en el aire. Levanté la vista pero no vi nada. Pensé que tal vez era el viento, aunque las ventanas estaban cerradas. Volví a mi trabajo, pero el ruido persistió. Esta vez era diferente, más constante, como si algo se deslizara. Me levanté tomando mi linterna y caminé hacia la sala principal. Las luces titilaban levemente, algo que siempre atribuía al sistema eléctrico viejo del edificio. Al entrar, noté que la sala estaba más fría de lo habitual, el tipo de frío que parece penetrar la piel. Pasé junto a las cámaras refrigeradas, revisando que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando lo vi. La bandeja donde había colocado el cuerpo del hombre estaba levemente fuera de su lugar. No debería haber sido posible. Las bandejas son pesadas y encajan perfectamente en los rieles. Me acerqué, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. A medida que lo hacía, noté algo más. El cuerpo que estaba cubierto por una sábana parecía moverse. No era un movimiento brusco, sino un leve vaivén, como si algo dentro estuviera respirando. Me detuve a unos pasos, mi mente buscando explicaciones lógicas. Quizás era un efecto de los ventiladores de la sala o de mi cansancio, pero mientras más observaba, más claro era que no era mi imaginación. El pecho del hombre, bajo la sábana, subía y bajaba lentamente, como si estuviera tomando aire. El aire se volvió más pesado,
y un escalofrío recorrió mi espalda. Con una mano temblorosa, tomé un extremo de la sábana y la levanté. Lo que vi me dejó sin palabras. El rostro del hombre estaba pálido, sus ojos cerrados, pero su pecho se inflaba y desinflaba de una manera antinatural, como si su cuerpo estuviera luchando contra la muerte misma. Quise tocarlo, pero no pude moverme. El miedo me tenía clavado al suelo, y mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Entonces, los ojos del cadáver se abrieron. No era un abrir de ojos humano. Sus pupilas estaban completamente negras, como si el vacío mismo habitara en ellas. Su cabeza se giró lentamente hacia mí, y sentí que mi corazón se detenía. No dijo nada, pero no hacía falta. Esa mirada me hablaba de algo más allá de lo que podía entender. Salí corriendo, dejando caer la linterna en mi prisa por alcanzar la puerta. Llegué a la oficina del guardia, un hombre mayor que apenas levantó la vista cuando irrumpí, jadeando y con el rostro pálido. «El cuerpo», logré decir señalando hacia la sala principal. El guardia, confundido pero alarmado por mi estado, me siguió. Cuando regresamos a la sala, todo estaba en silencio. La bandeja estaba en su lugar, y el cuerpo del hombre yacía inmóvil bajo la sábana, frío y rígido como debería estar. «No hay nada, chico», dijo el guardia, dándome una mirada desconfiada. «Seguro que fue tu imaginación». Quise discutir, decirle que lo había visto, que sabía lo que había pasado, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo podía explicar algo tan imposible sin sonar como un loco? El guardia volvió a su oficina, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche no pude trabajar. Me quedé sentado en la oficina, mirando la puerta de la sala principal, esperando que algo más ocurriera. Pero nada pasó. Cuando llegó el amanecer, me fui a casa, decidido a olvidarlo todo, a convencerme de que era el cansancio jugando con mi mente. Sin embargo, la pesadilla no terminó allí. Las noches siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Escuchaba pasos en la sala cuando sabía que estaba solo. Las luces parpadeaban más de lo habitual, y en ocasiones, sentía que alguien me observaba desde las sombras. Incluso fuera del trabajo sentía una presencia constante, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Un mes después, me enteré de algo que me hizo reconsiderar todo. El hombre cuyo cuerpo había visto moverse no era un desconocido. Según los rumores, había sido un criminal conocido en la ciudad, alguien que había cometido actos atroces y que, según decían, había hecho un pacto con algo oscuro. No sé si eso tiene algo que ver con lo que pasó, pero sé que desde esa noche, la morgue nunca volvió a ser la misma para mí. Y aunque dejé ese trabajo años después, el recuerdo me sigue persiguiendo. En las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos, siento que esa mirada negra sigue conmigo, esperando el momento perfecto para regresar. El silencio roto. Trabajar en una morgue no es para cualquiera. La mayoría de las personas no pueden soportar la combinación de soledad, frío y muerte que impregna cada rincón del lugar. Para mí, era un refugio, un espacio donde podía perderme en el silencio, lejos del ruido del mundo. Pero hay silencios que no deberían romperse, y hay noches que nunca deberían terminar. Era el año 2017, y trabajaba en el turno nocturno de una morgue en las afueras de la ciudad. Las instalaciones eran viejas, con paredes de concreto gris y luces fluorescentes que zumbaban débilmente. Había aceptado el trabajo porque necesitaba el dinero, pero también porque me atraía esa tranquilidad peculiar. Aquí, los muertos no podían juzgarte ni traicionarte, o al menos, eso pensaba entonces. Esa noche, comenzó como cualquier otra. Llegué a las 9, firmé el registro, y revisé la lista de cuerpos ingresados durante el día. Había 3. Un accidente automovilístico, un suicidio y una muerte por causas naturales. Todos ya estaban en sus respectivos refrigeradores, esperando las autopsias de la mañana.
Encendí la cafetera y me instalé en mi escritorio, revisando algunos papeles. El silencio de la morgue era absoluto. A veces podía escuchar el zumbido de los tubos fluorescentes o el leve crujir de las paredes por los cambios de temperatura. Pero esa noche, incluso esos sonidos parecían apagados. Era un silencio denso, opresivo, como si algo lo estuviera absorbiendo todo. A las 2 de la madrugada, escuché el primer golpe. Era un sonido seco, como si alguien hubiera golpeado el metal de una de las camillas. Levanté la vista, sintiendo cómo el frío parecía intensificarse de repente. Pensé que tal vez era una de las puertas de los refrigeradores que no había cerrado bien, pero cuando revisé, todas estaban en su lugar. Volví a mi escritorio, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que se había instalado en mi pecho. Me convencí de que era mi imaginación, pero apenas unos minutos después, el golpe se repitió. Esta vez, más fuerte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé la linterna y caminé hacia las camillas intentando mantener la calma. La morgue estaba iluminada, pero las sombras parecían más largas de lo normal, como si se estiraran hacia mí. Pasé junto a los refrigeradores y el frío se volvió casi insoportable. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, bajo y casi imperceptible, pero claro como el cristal. Mi nombre. No era una palabra cualquiera, no era un sonido casual, era mi nombre, pronunciado con una voz que no reconocía. Una voz que no podía provenir de nadie que estuviera vivo. Me quedé paralizado, mi linterna temblando en mi mano. Miré alrededor, pero no había nadie más en la sala. La puerta estaba cerrada con llave, y las cámaras de seguridad no mostraban ninguna anomalía. Pero sabía lo que había escuchado. No estaba solo. El golpe se repitió, esta vez desde uno de los refrigeradores. La puerta vibró ligeramente, como si algo estuviera empujando desde adentro. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna encajaba. Tomé aire y me acerqué lentamente, mis pasos resonando en el suelo de baldosas. Cuando estuve frente al refrigerador, extendí la mano hacia la manija, dudando por un momento antes de abrirla. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Giré la manija y abrí la puerta. El cuerpo estaba allí, frío e inmóvil, como debería estar. Pero entonces noté algo que hizo que mi piel se erizara. La sábana que cubría al cadáver estaba ligeramente arrugada, como si algo hubiera intentado moverse debajo de ella. Me incliné para inspeccionar más de cerca, cuando el susurro volvió, más claro, más fuerte. «Raúl». Di un salto hacia atrás, mi linterna cayendo al suelo con un estruendo que rompió el silencio. Miré hacia el cuerpo, esperando que algo se moviera, pero todo estaba igual. Cerré la puerta del refrigerador de golpe y corrí hacia mi escritorio. Mis manos temblaban mientras intentaba calmarme, diciéndome que todo tenía que ser un juego de mi mente. Pero entonces las luces comenzaron a parpadear. El zumbido de los fluorescentes se volvió más intenso, y la sala entera parecía respirar, como si las paredes se hincharan y contrajeran. Sentí que algo me observaba, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Y luego, lo vi. En el reflejo de la ventana de la oficina, una sombra. Alta, delgada, de contornos borrosos, como si fuera una figura hecha de humo. Estaba detrás de mí, inmóvil, observándome. Me giré rápidamente, pero no había nada. Cuando volví a mirar el reflejo, la sombra ya no estaba. Decidí que había tenido suficiente. Tomé mi abrigo y me dirigí hacia la puerta principal, dispuesto a salir y no regresar hasta el amanecer. Pero cuando intenté abrir la puerta, no se movió. La llave giraba, pero el mecanismo estaba bloqueado, como si algo lo hubiera atascado desde el otro lado. De repente, el golpe se repitió, pero esta vez fue un estruendo, como si todas las puertas de los refrigeradores se hubieran abierto al mismo tiempo. Me giré y vi cómo las luces parpadeaban frenéticamente, iluminando breves destellos de las puertas abiertas, las camillas vacías. El susurro volvió, esta vez en múltiples voces,
todas pronunciando mi nombre al unísono. Raúl, Raúl. Mi cuerpo entero temblaba mientras retrocedía hacia la pared. Mi respiración era un jadeo desesperado. Las sombras se arremolinaban alrededor de las camillas, y en el centro de la sala, una figura comenzó a formarse. Era alta, grotesca, con extremidades que parecían demasiado largas y ojos que brillaban con una luz que no era natural. No sé cómo encontré la fuerza para moverme, pero lo hice. Corrí hacia la oficina, cerrando la puerta detrás de mí y atrancándola con una silla. Me senté en el suelo con las manos cubriendo mis oídos para intentar bloquear los susurros, pero seguían allí, resonando dentro de mi cabeza. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que todo se calmara. Cuando finalmente salí de la oficina, la morgue estaba en silencio de nuevo. Las puertas de los refrigeradores estaban cerradas, las camillas en su lugar, pero el aire aún se sentía pesado, cargado con algo que no podía explicar. Dejé el trabajo al día siguiente. No di explicaciones, simplemente no pude regresar. A veces pienso que fue mi mente jugando conmigo, pero en las noches más oscuras, cuando el silencio se hace pesado, siento que algo me llama desde la distancia, porque hay silencios que nunca deberían romperse, y esa noche, algo rompió el mío. El cajón vacío. Mi nombre es Luis, y llevo 15 años trabajando en una morgue de provincia. He visto más cuerpos de los que puedo recordar, y he aprendido a vivir con el silencio, el frío y la soledad que este trabajo trae consigo. A menudo me preguntan, ¿cómo logro hacerlo? ¿Cómo consigo mantenerme entero cuando mi vida se mueve entre cadáveres y sombras? Siempre respondo lo mismo, es solo un trabajo. Pero hay cosas que el tiempo no puede borrar, cosas que no puedes explicar. Y una noche, descubrí que incluso los muertos tienen secretos. Era 1957, un otoño especialmente frío. Las hojas caían de los árboles en ráfagas violentas, y el viento azotaba las ventanas del edificio como si intentara entrar. Llegué a las 9 de la noche para mi turno habitual. La lista de cuerpos era corta esa noche. 3 ingresos, todos de accidentes de tráfico. Nada fuera de lo común. La noche comenzó tranquila. Registré los cuerpos, los coloqué en sus respectivos refrigeradores y anoté cada detalle en el libro de registros. Luego, me senté en mi escritorio, dispuesto a pasar las horas revisando papeleo. Pero cerca de la medianoche, algo llamó mi atención. Estaba revisando los registros cuando noté que uno de los cadáveres no estaba donde debería. Era un hombre de mediana edad, ingresado esa misma tarde tras ser atropellado en la carretera principal. Según los papeles, lo había colocado en el cajón número 7. Sin embargo, al verificar, el cajón estaba vacío. Al principio pensé que había cometido un error. Revisé los otros cajones, buscando al hombre, pero no estaba en ninguno. Me sentí un poco tonto, pensando que tal vez lo había colocado en el lugar equivocado, así que revisé la sala entera. Miré debajo de las camillas, en los refrigeradores, incluso en las esquinas de la morgue, pero no había rastro de él. El aire en la sala parecía más frío de lo habitual, y aunque intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, sentía que algo no estaba bien. Me senté de nuevo en el escritorio, revisando los registros una y otra vez, pero todo estaba en orden. Había colocado al hombre en el cajón número 7, lo sabía con certeza. Pero no estaba allí. Decidí esperar hasta la mañana. Tal vez había alguna explicación lógica. Quizás uno de mis compañeros había movido el cuerpo sin avisarme, aunque eso era poco probable. Mientras tanto traté de concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que miraba hacia el cajón vacío, un escalofrío recorría mi espalda. La mañana llegó, y con ella mi relevo. Le expliqué lo sucedido a mi compañero, quien me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Juntos revisamos la morgue nuevamente, pero no encontramos nada. Decidí irme a casa, convencido de que todo era un error, pero cuando regresé esa noche, lo encontré.
El cadáver estaba de vuelta en el cajón número 7. Por un momento, me quedé congelado frente al refrigerador. El hombre estaba allí, exactamente como lo había dejado la tarde anterior. Su cuerpo estaba rígido, su piel pálida y sus ojos cerrados. Todo parecía normal, excepto por un detalle. Sus uñas estaban llenas de tierra. Era una tierra oscura, húmeda, que se acumulaba bajo sus uñas como si hubiera estado escarbando desesperadamente. El olor también era diferente, más pesado, más sucio. Algo en mi interior me decía que no debía tocarlo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Tomé un bisturí y raspé un poco de la tierra, observándola bajo la luz. No había duda. Era tierra recién removida, como la que encontrarías en una tumba. Intenté racionalizarlo. Quizás el cuerpo había estado en algún lugar antes de llegar a la morgue. Tal vez el accidente ocurrió cerca de un campo o un terreno baldío. Pero cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. La tierra no debería estar allí. No se había estado en el refrigerador todo el tiempo. Decidí no decir nada. Cerré el cajón y traté de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda cada vez que pasaba por delante. Pero esa noche no pude dormir. En mi mente veía las uñas del hombre, sucias de tierra, y me preguntaba cómo había llegado hasta allí. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que entraba en la sala, sentía una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. A veces, juraba escuchar un sonido leve, como un rasguño, proveniente del cajón número 7. Otras veces creía ver sombras moviéndose en el rabillo de mi ojo, pero cuando me giraba, no había nada. Finalmente, una noche decidí abrir el cajón de nuevo. No podía soportar la incertidumbre. Con manos temblorosas giré la manija y deslicé la bandeja hacia afuera. El hombre seguía allí, inmóvil, pero algo había cambiado. Su boca estaba abierta, y en sus labios había más tierra. Era como si hubiera intentado gritar, como si algo lo hubiera silenciado antes de que pudiera hacerlo. El miedo me consumió. Cerré el cajón de golpe y salí de la sala, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. Pasé el resto de la noche en la oficina, con las luces encendidas y la puerta cerrada. No podía enfrentarme a lo que estaba ocurriendo, pero tampoco podía ignorarlo. Al día siguiente reporté lo sucedido a mi supervisor. No quería parecer loco, pero necesitaba una explicación. Él me escuchó pacientemente, pero al final solo se encogió de hombros. Luis, este trabajo puede jugar con tu mente. Tal vez necesitas un descanso. Pero sabía que no era mi mente. Sabía que lo que había visto era real. Desde esa noche, evité acercarme al cajón número 7. Eventualmente, el cuerpo fue retirado por la familia, y pensé que todo había terminado. Pero incluso ahora, años después, sigo sintiendo que algo me observa en la oscuridad. Y a veces, cuando cierro los ojos, escucho el sonido de uñas escarbando en la tierra, como si alguien intentara salir. La morgue es un lugar para los muertos, pero algunos no están listos para quedarse. Y yo aprendí, demasiado tarde, que el silencio de la muerte puede ser roto por los secretos que enterramos con ellos. La mano que se movió. Trabajar en una morgue es como vivir en un limbo. No hay ruido, no hay prisas. Solo el silencio que acompaña a los muertos. Me llamo Ricardo, y llevo casi 15 años en este trabajo. Aprendí a convivir con la soledad, a enfrentarme al vacío de las noches largas, y a aceptar que los cadáveres cuentan historias que nunca podrán compartir. Pero hay una historia que no puedo olvidar, una que todavía me hace mirar por encima del hombro cuando estoy solo. Fue en el invierno de 1954, una de las temporadas más frías que recuerdo. Las noches eran largas y gélidas, y el viento silbaba a través de las ventanas de la morgue, haciendo que todo pareciera más inhóspito. Mi turno comenzaba a las 9 de la noche, y esa jornada no había nada fuera de lo normal. Los cuerpos estaban registrados,
los informes completados, y me preparaba para una noche tranquila. Pero no sabía lo que me esperaba. Cerca de las 10:30, llegó el cuerpo de una anciana. Según el informe, había muerto en su casa, aparentemente mientras dormía. La encontraron al amanecer, acostada en su cama, con una expresión tranquila en el rostro. A primera vista, no había nada inusual en ella. Era menuda, con el cabello canoso recogido en un moño deshecho, y sus manos arrugadas descansaban sobre su pecho. El médico había determinado que la causa de la muerte era un fallo cardíaco. Nada más que reportar. Mi tarea era sencilla: preparar el cuerpo para su traslado al día siguiente. Coloqué la camilla en la sala de autopsias, encendí las luces y tomé el sudario que usaría para cubrirla. Mientras trabajaba, el frío parecía intensificarse. Las luces titilaban ligeramente, algo que atribuía al viejo sistema eléctrico del edificio. Me decía a mí mismo que solo era mi imaginación, pero había algo en el aire, algo que no podía ignorar. Deslicé cuidadosamente el sudario sobre el cuerpo, asegurándome de cubrir cada extremidad. Cuando llegué a sus manos, noté algo peculiar. Sus dedos estaban rígidos, como era de esperar, pero sus uñas parecían demasiado largas. Eran afiladas, casi como garras. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré y continué. Fue cuando estaba colocando el sudario sobre su rostro que ocurrió. Su mano se levantó. Al principio pensé que era un espasmo post-mortem, algo que había leído en los libros pero nunca había presenciado. Pero esta vez, no era un simple movimiento reflejo. Su mano se levantó lentamente, con una intención que parecía deliberada. Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus dedos tocando mi brazo. Me quedé congelado. Su toque era frío, más frío que cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era la frialdad natural de un cadáver, sino algo más profundo, algo que parecía traspasar mi piel y llegar hasta mis huesos. Miré hacia abajo y ahí estaba, su mano apoyada en mi brazo, como si estuviera intentando comunicarse. Su rostro permanecía inmóvil, cubierto parcialmente por el sudario, pero la sensación de que me observaba era abrumadora. Finalmente, retrocedí de un salto, liberándome de su agarre. Mi respiración era rápida y superficial, y mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Miré mi brazo, esperando no encontrar nada, pero ahí estaban. 5 marcas pálidas, perfectamente delineadas, donde sus dedos me habían tocado. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que tal vez había colocado mal el sudario y su mano había caído accidentalmente sobre mí. Pero las marcas en mi piel contaban otra historia. Y el frío en la sala, ese frío opresivo, parecía confirmar que algo no estaba bien. Cerré los ojos por un momento, intentando calmarme. Cuando los abrí, la mano había regresado a su posición original, como si nunca se hubiera movido. Me acerqué lentamente con el corazón en la garganta y toqué su mano con un guante. Estaba rígida, inmóvil. Era como si todo lo que acababa de ocurrir hubiera sido un sueño. Decidí terminar rápidamente. Coloqué el sudario sobre su rostro, asegurándome de que estuviera completamente cubierta, y deslicé la camilla hacia el refrigerador. Cerré la puerta de acero con un suspiro de alivio y me dirigí a mi oficina. Necesitaba un descanso. Pasaron unos minutos antes de que escuchara el primer ruido. Era leve, apenas un susurro, pero provenía del área de los refrigeradores. Me levanté de mi asiento, diciéndome que tal vez era el sistema de enfriamiento. Pero mientras me acercaba, el sonido se hizo más claro. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando desde el interior de uno de los cajones. Me detuve frente al refrigerador donde había colocado a la anciana. El sonido venía de ahí, un golpe rítmico que hacía eco en la sala vacía. Mis manos temblaban mientras giraba la manija. Cuando abrí la puerta, mi corazón se detuvo. La anciana estaba exactamente como la había dejado, pero su rostro estaba descubierto,
El sudario estaba arrugado junto a su cuello, y su boca estaba abierta, en una mueca que parecía un intento de gritar. Sus ojos, que deberían haber estado cerrados, estaban abiertos, fijos en mí con una mirada vacía y penetrante. Cerré la puerta de golpe y corrí a la oficina, cerrando la puerta detrás de mí. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de suceder, pero nada tenía sentido. Las marcas en mi brazo seguían allí, un recordatorio constante de que no estaba loco. No volví a entrar en la sala esa noche. Cuando llegó el turno de la mañana, me aseguré de estar lejos antes de que alguien más pudiera preguntar. Durante días no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su mano levantándose, su mirada vacía, y esa sensación helada volvía a recorrerme. No hablé de lo que sucedió, pero sé que no fue mi imaginación. Las marcas en mi brazo desaparecieron después de unos días, pero el recuerdo permanece. Y aunque sigo trabajando en la morgue, nunca he vuelto a mirar un cuerpo de la misma manera, porque sé que, aunque deberían estar muertos, algunos cadáveres no están listos para quedarse quietos, y a veces nos recuerdan que no estamos tan solos como pensamos.